reitero las gracias por bueno, la acogida. Conocí a Jonathan a través de un amigo mío que recrea y bueno, leí el libro de Jonathan que tiene sobre los ejércitos napoleónicos y me puse en contacto con él y fruto de ello es mi presencia pues hoy aquí. Eh, Me ha acogido muy bien en su revista, en la asociación. Enseguida me abrió pues, las puertas para poder explicar, por ejemplo, este tema. Y le estoy muy agradecido por permitirme esta conexión, como siempre digo yo, no solamente quedarme en Canarias, sino el conocimiento tiene que fluir, ¿no? Intercambiar ideas, Canarias con la península, y de ahí pues que salgan producciones científicas eh, solventes e interesantes, ¿no? Que exista esa interrelación. Asimismo, también muchísimas gracias, Damaso, compañero y amigo, por tu excelente presentación, que me he visto abrumado. Y, y bueno, sí, te conozco hace mucho tiempo y espero que sigamos en contacto por muchos años más y que yo también te vea pues, también tu producción científica como un gran investigador que eres también en este caso historia contemporánea, especializado con América, que es otro punto en que tenemos mucha relación Canarias con América. Para nosotros América tiene un significado muy especial por esas conexiones pasadas que hemos tenido en el comercio, en la migración y demás. En ese caso Canarias y América son bueno, un continente y un archipiélago muy íntimamente relacionados. Sin más, doy comienzo a la presentación. Como bien dijo Damaso, trato la movilización de los recursos y los hombres en un territorio de frontera durante la guerra de la Convención, que fueron 2 años, 1793-1795, en el caso del archipiélago canario. A ver, sí, vale. La estructura de la ponencia va a ser sencilla, va a ser, pienso yo, un lenguaje didáctico ameno, pero también científico y con rigor, ¿no? Ese va a ser mi planteamiento para hoy, ¿no? Voy a hablar brevemente del estado de la cuestión y fuentes y un poco el resumen de lo que sería Canarias en la Edad Moderna, muy a vuela pluma, porque no hay tiempo para profundizar en ello, ni lo pretendo, pero entiendo también que el gran público podría desconocer las especificidades de Canarias, de la historia de Canarias, y por eso creo conveniente explicar un poco Canarias en la Edad Moderna, ¿no? Luego ya me centraré en el conflicto en sí, en la guerra del Rosellón, o de la Convención, o de los Pirineos, cualquiera de los tres nombres con los que se conoce, una introducción y su origen, el conflicto, y luego ya me centraré en lo que es ese conflicto, lo que fue ese conflicto para Canarias. En concreto iré por años, 1793, que es cuando se declara la guerra, y cómo afectó eso a Canarias, y luego ya el impacto de la guerra en sí que llega de lleno a Canarias en el año 1794 y 1795, y que lo veremos fundamentalmente en tres apartados, que serían las levas, el reclutamiento, la llegada de prisioneros de guerra franceses a Canarias y la movilización del paisanaje, donativos y demás. Y por último, unas conclusiones sobre el significado de este conflicto entre las relaciones entre el Estado y Canarias. Bueno, en cuanto al estado de la cuestión y las fuentes, mi investigación, esto parte ya desde mi tesis doctoral, que fue dirigida por Sergio Sober-Ferri y Antonio José Rodríguez Hernández, ambos excelentes investigadores, dentro del grupo del Contract State Group, que es británico y español, fundamentalmente español, pero que uno de los grandes cabezas es Rafael Torres Sánchez, y me imagino que todo el mundo conocerá, habrá oído hablar. Esta tesis se inserta en el estudio de la relación entre el Estado y la guerra, es decir, cómo las necesidades bélicas de un Estado propician la creación del reforzamiento de ese Estado mediante distintas instituciones burocráticas, estatales, puede ser el ejército, la burocracia y la tesorería, y cómo se van retroalimentando una cosa con la otra, hasta el punto de llegar a estudiar, evolucionar el contractor state y estudiar, por ejemplo, el caso de cómo la monarquía se relaciona o el Estado se relaciona con asentistas, empresarios que financian la guerra, ¿no? Desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista militar, hombres, etcétera, ¿no? Entonces mi tesis fue por ahí. Y en concreto este artículo se centra pues, en el caso de Canarias con la guerra de la Convención, como ya he explicado, ¿no? Eh, Pienso que no está de más hacer una especie de pequeño estado de la cuestión y fuentes bibliográficas en este caso sobre el conflicto, sobre esta guerra, la guerra de la Convención Francesa, que se ha estudiado, pero que muchas veces ha pasado por debajo del radar de los historiadores, ensombrecida
y en parte es lógico que sea así, por la posterior e inmediata guerra de la independencia española de 1808-1814, lo cual ha empequeñecido mucho la guerra de la Convención de estos años, ¿no? 1793-1795. Hemos encontrado pues una larga serie de publicaciones de distinta calidad. Ya tenemos obras clásicas de allá de la época como Marsillac, 1808, Homini, 1838, o Ferber, Napoleón Ferber, 1861, pero quizá uno de los grandes especialistas fue el ya desaparecido, por desgracia, hispanista francés Jean-René Eames, que ha publicado muchos trabajos específicos sobre esta guerra y España, ¿no? También, por supuesto, obras clásicas como Clonar, que tiene unos capítulos, unas páginas muy interesantes sobre la guerra del Rosellón, el Estado Mayor Central del Ejército, con Campaña de los Pirineos, que es una obra eh, pesada de leer, ya antigua, pero que bueno, que sigue siendo en parte válida, que ya hay nuevas publicaciones y nuevas formas de entender la historia que superan muchas veces el marco teórico de estas antiguas publicaciones, ¿no? Por supuesto, Ferrer Benimeli, que es uno de los primeros que hizo una tesis doctoral sobre este conflicto en el aspecto del frente aragonés, la excelentísima obra o parte de la obra de Carlos Ocho Serrano, en la política exterior de Carlos IV de Menéndez Pidal, 1988, que sigue siendo muy, muy válida. Luego ya monográficos al calor del segundo centenario del conflicto, como puede ser el que salió en Estudia Histórica en Historia Moderna en 1994, o el tercer Congreso de Historia Militar de 1997, que es un compendio de artículos de excelentes investigadores sobre analizando distintas partes de este conflicto. Por último, también me gustaría recalcar una obra de divulgación, pero que es interesante no solamente por ser divulgativa, sino porque es la más reciente, del 2017, de Herrera Rosellón, 1793-1795, de Alberto Esteban y Enrique, que bueno, no aportan en sí gran cosa novedosa de archivos, pero sí que su gran valor es la divulgación y una eh, actualización del tema, reuniendo distintas. Y luego, aparte, la historiografía se ha centrado también en estudios específicos locales, es decir, la guerra del Rosellón y Cataluña, la guerra del Rosellón y País Vasco. Normalmente las publicaciones más abundantes en este sentido fueron las de los territorios que se vieron directamente relacionadas con este conflicto, como fueron Cataluña y el País Vasco, Navarra, porque fueron invadidas. Entonces es lógico que tuviera una mayor producción científica sobre este asunto, pero hay otras como Tinoco, sobre Málaga en esta misma época, o los estudios de Corona Marsoli y Paco García Ramos sobre Mallorca, ¿no? Y por último, también, ¿por qué no mencionar algunas tesis doctorales sobre este tema, la guerra del Rosellón, y que son relativamente recientes, como la de Osley Grendián, Chico Comerón o Martínez Gómez, en 2011, 2022, que se centran, eso sí, otra vez en el aspecto Guipúzcoa, Navarra. Con lo cual quiere decir que es un tema interesante, candente, que está ahí, pero que no tiene todavía esa, igual no puede ni tenerlo, esa profundidad como la tiene a lo mejor la guerra de independencia española. Bueno, en cuanto al estado de la cuestión y fuentes respecto a Canarias, y asentándonos en Canarias, tenemos publicaciones escasas, pero bueno, por lo menos tenemos. La más antigua es la de María del Carmen Guimera Rabina, que es familiar de el prestigioso historiador y hasta hace poco miembro del CSIC, Agustín Guimera Rabina, que es amigo mío también, especialmente. Luego otras obras, bueno, ella se centró en el estudio de Tenerife y la guerra contra la Revolución Francesa. Luego hay otras de carácter más general, como la de Infante Florido o Luján Meléndez, sobre el conflicto entre Canarias y Francia, relacionado también con el Atlántico, el comercio. Son ya obras del 82, del 2010. Luego, Armas Núñez se centró en el estudio de los prisioneros recibidos en Canarias, prisioneros franceses. Y por último, bueno, el 2021 de los coloquios, esta investigación que hizo sobre Canarias y la guerra de la Revolución Francesa, en la cual la exposición de hoy bebe en gran parte de este estudio, aunque actualmente estoy reformulándolo con la aparición de nuevas fuentes documentales de archivos locales, específicamente del Archivo de Historia y Cultura Militar de Canarias, que aportan nueva documentación, sobre todo cosas de prisioneros y demás que estoy todavía estudiando. Y bueno, esta investigación se centra en fuentes, ¿no? Y en archivos. Consultado en parte Archivo Histórico Nacional de la sección de Estado, que es fundamental, casi rascado un poco la superficie, centrándome sobre todo en lo que tiene que ver con Canarias y la Revolución Francesa o la Guerra del Rosellón, ¿no? Pero
actualmente también estoy investigando para ir más allá de Canarias y hacer una especie de obra, un intento de obra que abarque todo, ¿no? Cómo entendió el Estado este conflicto, pero es una tarea muy, muy ardua y actualmente pues es una de mis líneas de investigación. Y a nivel local de los archivos, pues tenemos el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el Fondo Salas de Cologan, el Archivo Municipal de La Laguna, que son las actas del Cabildo, que veremos que fueron muy importantes, el fondo antiguo de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife, o el archivo, los fondos históricos de la Real Sociedad Económica de Amigos del París, asimismo también de Tenerife, que afortunadamente custodian mucha documentación original que ha pervivido, ¿no? ¿Y qué tipo de fuentes he consultado? Pues hojas de servicio, expedientes, informes oficiales, cartas, cartas privadas, cartas también oficiales, informes de tropas, y todo eso hace que nos permita pues, elaborar la investigación que les voy a poner a continuación. Brevemente, Canarias en la Edad Moderna, bueno, pues como saben, es un territorio insular dividido en 7 islas, aunque hace relativamente poco Canarias, la comunidad, la ha ampliado a 8 islas, para mí sigue siendo 7, ya por tradición. Después de la conquista, de la incorporación de Canarias a Castilla a finales del siglo XV, la conquista dividió las islas en dos zonas o dos jurisdicciones. Por un lado, las islas de señorío, que pertenecían a señores, a nobles, que eran las islas menores, que fueron las primeras en caer, porque eran más pequeñas y menos pobladas, como pueden ser La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, y luego las islas de realengo, reales, que pertenecían al Estado, a la corona de Castilla, que fue la que fundamentalmente pagó y patrocinó esa conquista, como fueron las islas de La Palma, Gran Canaria y Tenerife. Rápidamente a nivel de gobierno, pues cada isla tenía su propio cabildo isla, podríamos decirlo así, y bueno, eran autónomos entre sí. Los únicos poderes a nivel global, el archipiélago que tenían jurisdicción, aparte ya de la iglesia, que no me meteré en ello, sería la Real Audiencia, que administraba justicia, y la Capitanía General, que fue instituida en Canarias en la segunda mitad, a finales del siglo XVI, fue después eliminada y puesta, implantada definitivamente ya en el primer tercio del siglo XVII, hasta, bueno, ya se terminó a principios del siglo XXI. Y esta comandancia, Capitanía General, fue cambiada al siglo XVIII, en principio del siglo XVIII, a Comandancia General, que es un cargo menor, ¿no? Una asimilación menor a la de Capitanía General. Simplemente un mapa de la posición geográfica de las Islas Canarias, vean lo cerca, ¿no? Que ya lo sabemos, pero es increíblemente lo cerca que estamos más de África que de la península ibérica, con imaginemos en la historia moderna, cómo eran esas navegaciones que dependían de los vientos y de las corrientes marítimas, y con lo cual complicaba mucho las comunicaciones directas con la península, ¿no? No solamente en la llegada de noticias, sino de llegada de tropas, de refuerzos, de caudales, etc. Bueno, en el contexto internacional, también rápidamente, en la Edad Moderna de Canarias, Canarias, pues bueno, también sufrieron los ataques de la monarquía hispánica, o sea, todos los enemigos de la monarquía hispánica que estuvieron en guerra pasaron también por Canarias y las atacaron. En este caso vemos a portugueses, a franceses, a piratas berberiscos procedentes de la regencia norteafricana, holandeses de las Provincias Unidas, ingleses y posteriormente británicos. Destacan, por ejemplo, el ataque de Peter van der Goes a las Palmas de Gran Canaria en 1599, el ataque de Blake, de Robert Blake a Santa Cruz de Tenerife en 1657, buscando destruir la flota del Tesoro que venía de América, que no lo consiguió. La flota sí fue destruida, pero el Tesoro se puso a resguardo. Y otros ataques, ¿no? Menciona aparte los ataques que sufrieron las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, de los corsarios berberiscos, por estar muy próximas al territorio. Y bueno, la composición defensiva de este territorio en islas era principalmente pasiva, o sea, no había un dominio naval, aquí no había flotas del Estado, ni había puertos atarazanas ni construcciones navales para ello, por lo cual principalmente era una defensa pasiva basada en fortificaciones costeras, no eran fortificaciones muy grandes, porque eran islas y las islas sufrían, eran muy eh, eh, frágiles en torno a un bloqueo naval, se tendrían al final que rendir por hambre, con lo cual no tenía sentido construir grandes fortificaciones muy caras. Era más fácil construir pequeños baluartes y castillos, y después la defensa en cuanto a número de hombres, a hombres, serían las milicias porque era el elemento más barato. Las milicias se convocaban en momentos de alarma y mientras tanto, si no se convocaban, el Estado no tenía que pagar por ello, por lo cual era un método de asegurar el territorio sin gran presencia estatal y sobre todo lo que más interesaba era que era barato.
porque las dimensiones de la monarquía hispánica eran inmensas, como ustedes saben. Canarias participó también en las levas que hizo el Estado, sobre todo en el siglo XVII, hacia Flandes, ¿no? Flandes y América. Canarias, lo estudiado Antonio José Rodríguez Hernández, ha participado con levas militares, en torno a 5.200 hombres, de los 10.000 pedidos, 5.000 llegaron a combatir a Flandes, ¿no? Fueron a combatir en los ejércitos hispanos. Y por último, la cuestión de las tropas del Rosellón, que es el tema. Como hemos visto, el sistema defensivo en Canarias se basaba en pequeños baluartes y castillos, torres de vigía, el ejército de África ya en el siglo XVIII, que es la primera vez que se implanta en Canarias la presencia fundamental del número, me refiero, del ejército real. Por primera vez se fundan aquí compañías de milicias que cristalizó en el batallón de infantería de Canarias en torno a 600 plazas, 600, 700, y fue el batallón, el tamaño más grande de presencia estática y real del Estado en Canarias. Y por supuesto las milicias provinciales, que durante gran parte de la Edad Moderna fueron primero tercios de milicias y luego se convirtieron en regimientos de milicias bastantes hasta la reforma de 1771 en el Nicolás de Maciá Dávalos, que redujo gran número de milicias para hacerlas más eficientes y que, bueno, pues en torno a 11 regimientos de milicias y 10 compañías que sumaban en total aproximadamente 10.000 milicianos, lo cual es un número muy importante, contrastable con otros milicianos como los de Galicia o Andalucía con números similares. Aquí vemos un ejemplo de ya esto de la Guerra de Independencia española, el batallón de infantería de Canarias, parte derecha, en blanco, y el de la izquierda son uniformes de los graneros de Tenerife, que son dibujos de Prebendado Pacheco, que, bueno, es contemporáneo de la época y que dibujó estos uniformes que participaron luego en la Guerra de Independencia y que eran tropas, pues, canarias, ¿no? Y por último tenemos aquí también el uniforme de milicias provinciales de Tenerife, que es el típico uniforme de milicias, azul y encarnado, y que, bueno, pues de todo lo que había gran número. También vemos en Tenerife, como gran parte de las levas se van a hacer en Tenerife, esto es un dibujo que hice basándome en archivos de los 5 regimientos que comprendía la isla de Tenerife después de la reforma de 1771, y ahí pueden ver la demarcación de cada regimiento para defender las líneas costeras de la isla de Tenerife. Ahí se ven los 5, que es el regimiento de la Laguna, el de Weimar, el de la Rotava, el de Barachico y el Nao. Y por último es un ejemplo de archivo de un estado cuatrimestral de milicias que se hacían cada 4 meses, y bueno, es información muy interesante para conocer las milicias, cómo estaban, ¿no? Capitanes, tenientes, subtenientes, sus nombres y apellidos, dónde residían, la gente efectiva sobre las armas del regimiento, cuántas armas, bayonetas tenían, cuántas balas, cuánto cobraban, y después notas sobre, bueno, pues, lo que había pasado en esos meses. Esta fuente es muy importante para conocer la inmigración, porque se conoce que vamos, lo anotaban, de gente que desertaba a América y lo anotaban, o gente que iba a la guerra en Rosellón también lo anotaban aquí. Este en concreto es un documento de 1790. Bueno, ya pasando directamente al conflicto, a la guerra del Rosellón, pues bueno, como saben, España y Francia tenían la misma dinastía gobernante, los Borbones, en la que, bueno, con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, la ejecución posterior de Luis XVI, se rompe esa alianza momentáneamente, se forma la primera coalición contra Francia, en la que España participa, ¿no? Y del fruto de ahí es la Guerra de la Convención en estos 2 años, 1793, 1795, con dos concepciones estatales de hacer la guerra muy diferentes, ¿no? Por un lado tenemos a España, una monarquía con una importancia de la religión palpable, en la que es el último resurgir de la Inquisición, en tanto movilizaba conciencia y para hacer frente a los franceses, incluso demonizaba a esos franceses revolucionarios, y un ejército real profesional compuesto por tropas del rey, milicias provinciales y el paisanaje profesional, pero limitado en número, ¿no? Muy al contrario de esa nueva idea de la Francia revolucionaria, una república con ideales revolucionarios, la que importaba pues, la nación, los ciudadanos libres, el servicio a la patria, y esas levas en masa que hacen que cambian totalmente el concepto de la guerra. Ya no son guerras, digamos, estatales en el sentido, bueno, estatales sí son, pero no en el sentido monárquico tradicional del siglo XVIII, sino ya influyen en toda la nación. Y en concreto ya veremos el caso Canarias. Bueno, ¿cómo afecta este conflicto a Canarias? Bueno, en 1793 se declara la guerra y estas noticias llegan a Canarias
con lo cual se activan los planes de defensa. En Canarias, como ya dije antes, estaba acostumbrada a sufrir los ataques de los enemigos de la corona desde el siglo, al finalizada la conquista de Canarias, ya a finales del siglo XV, principios del XVI, del siglo XVI, hasta, vamos, el siglo XIX, Canarias estaba acostumbrada a sufrir ataques, por lo tanto tenía ya previsto pues, planes de defensa para posibles contingencias. Estas se ven en dos maneras. Por un lado, el comandante general, como máximo responsable militar del archipiélago, por supuesto, tenía sus propios planes de defensa. Enseguida activó a los regimientos de milicias, informó a los coroneles de cada uno de los regimientos, aprestó la artillería, las fortificaciones. Y por otro lado, desde el punto de vista civil, los cabildos de las islas, en concreto el de Tenerife, pues activó planes. El plan de defensa de la isla, que conocemos tres para el siglo XVIII, el primero de 1743, otro que es quizá el más importante es de 1762 y por último el de 1793. Nótese que estos planes de defensa coinciden con conflictos bélicos, con periodos de conflictos bélicos, en concreto siempre contra Gran Bretaña. Y bueno, estos planes civiles de los cabildos tenían previsto, en medio de los diputados, sí, de los diputados, de los políticos, tenían pues previsto pues, la evacuación de la población, elaboración de alimentos y de conservación, conducción de agua, transportes, animales, la defensa de las fortificaciones, las vigías en las atalayas, la lucha contra incendios. Eso estaba previsto para hacer frente a cualquier contingencia, ¿no? Y luego se refuerzan eso, los castillos, las fortificaciones para prevenir cualquier invasión. Si el enemigo pone pie en territorio, ya pues la isla se vería comprometida. En este sentido, se hacen también revistas a las tropas. Y por último, un elemento muy importante, el paisanaje, que lo ha estudiado Carmen Corona Marsol para Mallorca, pero que también lo ha encontrado aquí en Tenerife y después ya en 1809 en Fuerteventura. Y se ven dos planes de paisanaje en 1793 y 1795. Paisanaje hay que entenderlo por el término del siglo XVIII, que tal cual lo resume la Real Sociedad Económica, la Real Academia de la Lengua Española en la época, es aquella gente que no es militar y, bueno, pues son pues esos civiles, ¿no? Son individuos que, por lo menos en Tenerife, tenemos las listas de todos los pueblos con su nombre y apellido, su edad, su estado de salud, sus oficios, qué animales tenían animales mm, buenos o necesarios para la guerra y si tenían armas, ¿no? Y también notes ahí en las mujeres de ánimo varonil, que esto es un término muy interesante porque reclutan mujeres para la guerra, una cosa que ha pasado desapercibida en la historiografía canaria y que tiene mucho interés, quizá incluso a nivel nacional, el papel de la mujer en la guerra, ¿no? Y en este caso, mujeres de ánimo varonil, así están los documentos, se refieren a mujeres, decían ellos, que hacían trabajos propias del campo, o sea, que estaban acostumbradas, curtidas a hacer trabajos pesados. Dice textualmente, aquellas mujeres que hacen tareas propias de su sexo, esas no nos interesan, decían ellos. Entonces reclutan mujeres, está su número, se conoce su número, incluso a veces se conoce su nombre y apellido y sus oficios, y las movilizaban para, como no había logística del ejército, pues ellas hacían de logística, transportar municiones, animales, alimentos y demás, ¿no? Y eso lo veremos posteriormente cuando, en la guerra ya contra Gran Bretaña, cuando el intento de invasión de Horacio Nelson, estas mujeres fueron movilizadas para la defensa de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, también se controla la población francesa africana en Canarias, el comercio aquí es muy importante, entonces se trata de evitar o de prohibir la difusión de ideas revolucionarias francesas en el archipiélago, se prohíbe la carapela tricolor y este es el ejemplo de archivo de, bueno, el aviso a Canarias de que el Estado, España está en guerra contra Francia, entonces se hace una serie de avisos y de recomendaciones para prepararse la defensa, ¿no? Este es un documento impreso que se repartió por todas las provincias españolas y este es el ejemplo que llegó a Canarias, del cual se conservan dos ejemplares. Bueno, una vez recibida esta declaración de guerra, ya entramos en el año 1794, en la que, pues curiosamente, la Armada, la Real Armada, ordena en Canarias una leva de marineros para dotar a su armada. Sabemos que en 1793, 1794, 1795 es el cenit de la Armada Española por número de navíos, de barcos, y poco más después de este conflicto decae por crisis económica, no había fondos suficientes para mantener estos barcos y demás. Entonces, el Estado incluso va a Canarias a pedir una recluta, que sea una recluta aquí
dice, aunque no sean de la profesión marinera, les daba igual. Y esta recluta efectivamente se llevó a cabo entre los meses de diciembre de 1793 y mayo de 1794, con unos resultados decepcionantes, de los que se reclutaron 160 hombres y solamente 21 fueron voluntarios. Pero lo más sorprendente de esta guerra no es que el Estado pidiera hombres a Canarias para mandarlas a combatir al Rosellón, sino que fue una idea que partió de la propia Canarias, en concreto de la Real Audiencia de Canarias de Tomás Ruiz Gómez de Bustamante, que le propuso al secretario de la guerra, Campo Ángel, el envío de 2 regimientos completos de milicias provinciales al frente, ¿no? A los Pirineos, saltándose la autoridad del comandante general Gutiérrez, Antonio Gutiérrez, que no había dado permiso para ello, ¿no? Que no se lo esperaba. El secretario de guerra, Campo Laje, evidentemente, ante la necesidad de hombres para la guerra, se alegra de este ofrecimiento y pide incluso, si es posible, mandarle hasta 3 regimientos de milicias provinciales de hombres, varones y solteros, ya que decía este regente, Ruiz Gómez de Bustamante, que había mucha población en Canarias y hombres solteros y que era pues interesante que pudieran participar en la guerra, en esta santa guerra contra el pérfido invasor francés. El comandante general Gutiérrez, por supuesto, se ve ofendido por esta intromisión en sus quehaceres, ¿no? En su jurisdicción, pero no puede decirle ya que no al Estado, porque quedaría mal, ¿no? Entonces tiene que, bueno, pues hacer un poco, si me permite la expresión, de tripas corazón y negociar. Entonces él propone, en vez de mandar 3 regimientos de milicias completos, dice que, por un lado, Canarias estaba sufriendo una intensa migración de sus pobladores. Canarias no se podía permitir la pérdida de un número gigante de regimientos de milicias, porque es un territorio de frontera, aislado, y si se van sus milicias, sufren el peligro de una invasión. Y luego, estos milicianos son también la fuerza de trabajo del campo. La economía canaria era sobre todo agraria, centrada en la comercialización y producto exterior del vino, ¿no? La venta del vino en el exterior, sobre todo a Gran Bretaña. Si estos milicianos que son campesinos se van, el campo, por lo tanto, sufre un montón, sufre la economía, el comercio, en fin, una rueda de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Con lo cual, propone realizar una cuota equitativa de los 11 regimientos, extrayendo solamente a los cazaderos, a los cazadores y los granaderos. Es decir, las milicias tenían solteros, tenían soldados, tenían granaderos y tenían cazadores. Pues permitía hacer una recogida selecta de estos hombres de todo el archipiélago canario para no perjudicar más unos pueblos que otros. Porque, por ejemplo, Tenerife tenía 5 regimientos, eh, la Isla del Hierro tenía 4 compañías. Si sacas a lo mejor 5 regimientos o 3 regimientos de Tenerife, afectan más a unos que a otros. Entonces, pretendía que fuera una cuota equitativa, ¿no? Efectivamente, pues eso, Gutiérrez escoge a milicianos selectos de todo el archipiélago y pone a su mando a distintos coroneles, comandantes y capitanes de las distintas milicias del archipiélago de las islas, evitando siempre reclutar hombres casados o viudos con niños pequeños, ¿no? Si ya son viudos, pero con hijos ya mayores, ya pues eso sí los permitían reclutar. Pero siempre evitando reclutar hombres casados y prefiriendo hombres solteros. Y al mismo tiempo también aprovechó para enviar al batallón de infantería de Canarias, que se había constituido en diciembre de 1792, este batallón del Cableantes, en torno a 600 plazas, que era un elemento de defensa importante, pero que era una enorme carga para la Real Hacienda en Canarias, con lo cual si se destinaba a la península, dinero que no tenía que pagar Canarias para su mantenimiento, con lo cual le parecía pues interesante no deshacerse de ella, pero por lo menos eh, ganar algo de reunir dinero para la Hacienda, ¿no? Y bueno, pues el 29 de abril de 1794, el Cabildo tinerfeño, que es el principal de la isla, bueno, del archipiélago canario, se reúne y manda a la Corte, estas son las negociaciones con el Estado, de interés de esta investigación para mí, cómo negocian los elementos o las regiones distantes del Estado con el propio Estado, como van a la sede, a Madrid, ¿no? Al centro del poder, y envían al regidor perpetuo José Samiñón, al diputado del Común Antonio Chimendi y al síndico personero general Bartolomé González de Mesa a negociar este pedido del Estado de hombres, ¿no? Alegando los motivos que mencioné antes, pues, que causarían la pérdida de defensores, el daño al comercio, la agricultura y demás. Y además el Cabildo, muy inteligentemente, pidió la colaboración directa en la negociación con el Estado del obispo de Canarias, no era otro que Antonio Tevira y Almazán,
que fue doctor en teología, hablaba varios idiomas, incluso idiomas antiguos, hebraico, siríaco, griego, latín, por supuesto. Era catedrático de, de teología y de retórica, fue capellán y predicador de la Casa Real y miembro de la Real Academia de la Lengua, con lo cual tendría contactos influyentes en el Estado y en la corona. Y aparte fue obispo de Canarias entre 1791 y 1796. Este hombre conocía muy bien los entresijos de la política estatal, palaciega, y conocía también muy bien la realidad de Canarias, porque había ido por los distintos pueblos predicando y conociendo las distintas parroquias, y era un hombre muy influyente en la corte que podría torcer la voluntad de Campo Lange a favor del planteamiento de la tesis del Cabildo, ¿no? Y del comandante general. Bueno, pues el 4 de mayo, menos de un mes después, se reúne otra vez el Cabildo de Tenerife para redactar un expediente en contra de la recluta que se pretende hacer en Canarias con esa salida de tropas para, para el frente del Rosellón, pidiendo que no pasen estas milicias, estos tres regimientos de milicias al Rosellón. Y este es el ejemplo del expediente que se conserva en el archivo municipal de La Laguna, disculpen un momento, en la que es, bueno, un expediente de 17 páginas, en la que dice que expediente formado en razón del recurso hecho a su majestad sobre que se digne su piedad suspender la orden de que pasen las milicias de estas islas a unirse al ejército de Rosellón. Bueno, pues estas negociaciones fueron muy duras y el 25 de junio de 1794 el ministro de la guerra, o secretario de la guerra, mejor dicho, Campo Lange, acepta finalmente las propuestas del comandante general, del obispo Tavira y del cabildo tinerfeño, entendiendo las circunstancias canarias y para generar alivio de los canarios en unas circunstancias tan críticas como es, ¿no? Finalmente se envían 1.600 milicianos, como había predispuesto al comandante general Antonio Gutiérrez, y cerca de esos 600 soldados del batallón, en torno a 2.200 hombres que se destinan al Rosellón, que se enfrentaron en los buques de la Real Armada, siendo este, a mi entender, el envío de tropas para el frente del Rosellón, el envío de tropas más lejano que hizo el Estado, puesto que no se mandaron tropas desde América a la península, ni a los Pirineos, pero sí desde el escenario europeo, pues Canarias fue el territorio más lejano desde el que se mandaron tropas y de modo significativo. El Cabildo, pues en vista de esta decisión de Campo Ángel, agradeció la intervención del comandante general y del obispo Tavira y dice, textualmente, dice, ello es cierto que con mejor partido no pudo sacarse, aún lo que se resolvió lo dudaba Lenardi, que era el diputado del común, porque sobre lo dispuesto rara vez vuelven atrás los ministros, es decir, que rara vez, conociendo la política nacional, rara vez los ministros se echan atrás en sus decisiones, en sus pedidos de tropas, ¿no? Dice, ello fue una gran fortuna y debemos dar infinitas gracias a Dios. Bueno, la guerra transcurrió pues a principios bien para España en 1793, pero después en 1794, después del invierno y la muerte de Ricardo, el comandante español, magnífico comandante español, muerto en Madrid ya, y el día mayor y por las fatigas del combate, la guerra da un vuelco en contra de España, Cataluña es invadida, penetran los ejércitos franceses en el norte de España, y bueno, la columna canaria efectivamente sale de Canarias y llega a Cataluña, se incorpora al ejército de Cataluña en el 12 de agosto de 1794 y participa en la batalla del Ruhr entre el 17 y 20 de noviembre de 1794, que supuso una fuerte derrota española con la que se produjeron pues, bajas canarias, muriendo allí, por ejemplo, el teniente coronel del regimiento de milicias de la Orotava, en la isla de Tenerife, dice su hoja de servicio el día 20 de noviembre, defendiendo hasta el último trance una de las baterías que flanqueaban la izquierda de la. Muchos prisioneros canarios terminaron prisioneros en Francia, en concreto en Tolón, y algunos otros fueron capturados en el mar, en el trayecto de Canarias a la península, en algunos navíos o barcos pequeños, algunos fueron capturados, consta los documentos que fueron capturados, algunos, leyendo las hojas de servicio, que fueron capturados en alta mar. Bueno, eso en cuanto a la guerra en el Rosellón en la península. Pero también vemos el éxito inicial de las tropas, de las armas españolas, hace que se produzcan grandes prisioneros, gran número de prisioneros franceses y el Estado español se tiene que hacer cargo de estos prisioneros. Entonces tenemos una Real Orden del 24 de diciembre de 1793 en la que se aprueba el envío de prisioneros de guerra a Canarias. Y este es el primer ensayo de Canarias como islas prisión, que fue una evolución de lo que veremos luego en la guerra napoleónica. Canarias es un territorio lejano,
del frente, es un territorio isleño, dividido, con lo cual en parte se aseguran de que los franceses no puedan ir a rescatarlos, ni que haya un motín, ni que puedan escapar, no son islas prisión. El Cabildo de Tenerife se organiza y crea hospitales ya en marzo de 1794 para recibir a estos prisioneros que venían ya apestados de Barcelona, que hicieron un parón en Málaga, muchos se quedaron allí, ya venían apestados y el resto pues fueron ya derivados a Canarias, llegando a Tenerife en junio de 1794, 400 de los 600 prisioneros franceses previstos. El síndico prisionero ya avisaba de que llegaban apestados y de que muchos estaban enfermos de escorbuto, y lo cual era un riesgo para la salud pública, lo cual se destinaron hospitales dentro de la ciudad de La Laguna, pero también lazaretos en el exterior del puerto de Santa Cruz para echar a los apestados franceses ahí. Y allí evitaban no solamente el contagio de enfermedades, sino el contagio de ideas revolucionarias, que también les preocupaba mucho. Finalmente también muchos oficiales fueron distribuidos por distintas ciudades de la isla, en concreto Santa Cruz, La Laguna y La Orotava, que eran las principales ciudades o pueblos de la isla, y en la que el obispo Tavira dice que permitió a los franceses que ellos mismos afirmaban que eran católicos, que bueno, que rechazaban estas ideas revolucionarias y participaron en las misas y la Semana Santa en Canarias. Y al menos este hombre, Tavira, el obispo Tavira, contabilizó a 340 individuos solamente en la Orotava y la Laguna. El estudio de hojas de servicio, hojas de servicio de los milicias, permite conocer más sobre estos prisioneros. Por ejemplo, Marcos Urtusausti, que era hijo del teniente coronel fallecido en la batalla de Roure que mencioné antes, alimentó a su costa a 190 prisioneros franceses durante 14 meses en el pueblo, en la villa de la Orotava, y bueno, pues a su costa. Y esto también lo vemos en otros oficiales que hicieron vigilancia de estos prisioneros sin recibir dinero a cambio. Y finalmente, una vez acabada la guerra, muchos de estos prisioneros franceses se quedaron afincados en Canarias, bueno, pues eh, viviendo aquí, ¿no? Y sus apellidos aún perduran aquí. Y por último, la relación entre la población civil y los prisioneros fueron relaciones cordiales, no hubo disturbios, no se conoce ninguno, y pues fueron bien acogidos. El último punto de mi intervención sería los donativos. Ya hemos visto la intervención de las levas, las reclutas, el envío de prisioneros, pero también el Estado, más bien Canarias participó, contribuyó en los gastos de la guerra con el Estado, ¿no? En principio, el Cabildo de Tenerife, al inicio de la guerra, ofreció 255.000 reales de vellón del depósito como esfuerzo, como donativo para la guerra. De esto yo no tengo constancia de que se hiciera efectivo este donativo. Lo propusieron, pero no sé si finalmente se hizo a cabo o no. Pero sí sé que había un donativo voluntario, aparte al margen de este, para que todos aquellos individuos que quisieran apuntarse en esas listas para dar dinero donativo, pues se apuntaran. Y la mayoría parte de estos donativos fueron pagos anuales y algunos fueron asignaciones puntuales de dinero, ¿no? No pervive la lista final de quiénes eran esos individuos, pero sí el monto final, que la última constancia data del 26 de febrero de 1794, y el monto reunido pues, fue decepcionante. 12.000, casi 13.000 reales de vellón, que efectivamente no es mucho. No obstante, es de suponer que, por otra documentación que tenemos, ya en la guerra contra Gran Bretaña en 1796-1802, que muchas de estas participaciones en donativos fueron hechas por gente asalariada, comerciantes, ricos, que dieron dinero para contribuir en el mundo. Y finalmente, tampoco quiero yo extenderme mucho más eh, las conclusiones en la que, bueno, pues vemos el estado dentro del paradigma, las hipótesis de lo que sería el estado fiscal militar o el contract state. Vemos a Canarias, este ejemplo, Canarias, cómo participa en la guerra en relación con el Estado, ¿no? El ejemplo de una región y su relación con el Estado para hacer frente a una guerra. Hemos visto pues las levas para la Armada y para el Ejército. Es importante distinguir que no se hizo una leva para dotar al ejército español, es decir, no fue un reclutamiento de tropas para meterlo en el ejército real, sino que ya había tropas allí. Se llevaron directamente a combatir. No se hizo una recluta desde cero, sino se llevaron milicias y la batallón de infantería de Canarias a combatir en Rosell. Y era la primera vez también que se enviaban milicianos canarios en gran número a combatir lejos de su territorio. Normalmente las milicias, como saben,
se destinan a combatir en su propiedad, en un ejército o una milicia de defensa territorial, con lo cual no está previsto que salgan a combatir fuera de su límite, a pesar de algunas excepciones, como fueron las guerras en Italia a mediados del siglo XVIII, que algunos regimientos de milicia se fueron, o la del propio del Rosellón, que también otras compañías de milicia o regimientos participaron. También lo vemos en el caso de Canarias. En el caso de Canarias es la primera vez que milicias salen del territorio, son novedosos. Y también la primera vez que Canarias actúa como prisión para un elevado número de prisioneros, en este caso franceses, y que fue un ensayo de lo que luego se verá en la Guerra de Independencia española. También vemos en la negociación a todos los niveles, desde el punto de vista local, tinerfeño, el cabildo, cómo mandan sus diputados en común, síndico personero, en las relaciones con el Estado en Madrid, cómo intervienen en esas negociaciones el comandante general, el obispo Tavira, con esas conexiones políticas muy importantes, y vemos un Estado no absolutista, quizá como pensamos, el Estado borbónico, que esto es una teoría que ya se ha estado desmontando por otros historiadores, sino más bien una monarquía pactista que necesita de sus súbditos para conseguir algo en la guerra. No, no impone, no impone. Tenemos quizá esa visión quizá de Felipe V que impone los decretos de Nueva Planta, pero sin embargo estos ejemplos locales permiten observar cómo el Estado sí que negocia y se adapta a las circunstancias particulares de cada región. En este caso es importante recalcar estas redes clientelares y estas relaciones personales para alcanzar acuerdos. De todas maneras, la guerra que sufrió Canarias pues, fue pesada, fue dura, porque tuvo que mandar levas, recibió prisioneros franceses, tuvo que mantenerlas custodiadas, tuvo que alimentarlos, ofreció donativos, y aparte todos los gastos que producen ya una guerra en sí, te invadan o no te invadan, tiene que estar previsto para una posible invasión, ¿no? Y luego un efecto colateral de este conflicto, para terminar, fue la experiencia de combate que adquirieron estas milicias o parte de estas milicias y del batallón de infantería de Canarias que retornaron a Tenerife, la mayor parte de ellas, y que ya tenían experiencia de combate que fue muy adecuada para repeler el ataque de Horacio Nelson, ya el famoso Horacio Nelson en su ataque a Santa Cruz de Tenerife los días 22 y 25 de julio de 1797, que como saben después del bloqueo naval de Cádiz y los motines de la Armada Británica, de la Royal Navy, Spithead y el Nord, eh, atacó Santa Cruz de Tenerife y ya con la derrota británica, la pérdida de Nelson de su brazo y bueno, la resistencia efectiva de estas tropas en Canarias bajo el mando del comandante general Antonio Gutiérrez de Otero, de la que precisamente hablé hace unos días en el canal Bellum Martis, Historia Militar. Tengo una exposición en concreto de hora y media hablando en concreto de este ataque por si resulta interesante, o en el futuro hacer otra explicando este ataque británico a Canarias y su contexto internacional y nacional. Y bueno, por mi parte no quiero detenerme más en el tiempo y quedo a su disposición para cualquier pregunta o intervención que quieran hacer. Muchas gracias.